sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, amén. Feliz sábado, querida hermana Euperia. Feliz sábado a todos los que nos están escuchando a través de la radio, la 1220, 1440 AM y la 1490 AM. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí, como siempre, los sábados, para transmitir la santa palabra de Dios, el mensaje de Dios para este momento. ¿Quién oirá la voz de Dios? Es la pregunta. ¿Quién oirá en este tiempo que estamos escuchando tantas cosas a nivel mundial? ¿Quién va a venir a los pies de Cristo? ¿Quién escuchará la voz de Dios hoy? Vamos a tocar otro himno, a poner otro himno y después hacemos la oración. Mientras estamos esperando, señora, la hermana Alma, feliz sábado, que Dios me la bendiga. Himno 198, Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén, 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 queridos hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer la oración. Los invito a orar
Entonces les pido que por favor los que puedan arrodillarse, nos arrodillamos, y los que no, inclinemos nuestro rostro. La hermana Euperia dice que los entendidos entenderán. Amén. Así es, hermana Euperia. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, Padre santo, que mora en la altura de los cielos. Santificado sea su nombre. Padre, gracias por darnos su bendición, por el estar aquí en este santo día reunidos desde la mañana, dándole la honra y la gloria que usted se merece, porque usted es digno, Señor. Usted es el creador, usted es nuestro Dios, nuestro hacedor, y nos debemos a usted, Padre. Así que le damos gracias, la honra sea siempre para usted, y le pedimos que nos perdone nuestros pecados, que nos ayude a ser vencedores en Cristo Jesús, que nos dé su Santo Espíritu, que podamos ser victoriosos todos los días, cada momento. Ayúdenos a estar en comunión los unos con los otros y a estar unidos a usted, que es la fuente de la luz, Padre. Perdónenos y ayúdenos a estar más consagrados, estudiando, orando, cantando sus signos, sus alabanzas. Permita que todos nosotros podamos ser luz para el mundo entero, que el mundo está en oscuridad. Le pedimos por todas nuestras familias, que queremos que vengan a sus pies, que ellos se conviertan, que sean llamados, que sean tocados en su corazón, que usted les dé el arrepentimiento de pecado, que también nos ayude a nosotros a ver, a tener discernimiento de espíritu para ver el tiempo en que estamos viviendo. Pido por la hermana Alma, por la hermana Euperia, Xiomara, Telma, la hermana Zunilda, por el hermano Luis Cuadro, quien está enfermo, Padre, usted lo conoce. También por la hermana Francisca, su hija Mireya, que las bendiga y las ayude a las dos también. La hermana Telma con su rodilla. La hermana Euperia Rodríguez también con su esposo, sus hijos. Con toda nuestra familia, la familia de todos nosotros los que estamos aquí reunidos. Bendígalos a todos, Padre. Pedimos por los países que están en dictadura, por Cuba, Nicaragua, Venezuela. Le pido también por los otros países que están con dificultades económicas en Sudamérica, Centroamérica, en Europa, por esos países que están en guerra, en ese continente de allá, del viejo mundo, Padre. Le pido que usted interceda, que pare toda esa guerra, que nos permita poder llevar el evangelio, que la gente vea a Cristo en nosotros y que llevemos ese mensaje de salvación, que en Cristo hay una oportunidad de salvación, de tener vida eterna, que hay liberación del pecado, del vicio, de cualquier vicio o cualquier conducta que nos tiene esclavizado, que Satanás nos tiene esclavizado. Él nos puede dar la liberación y nos puede dar sanidad. Sanidad que es algo que tanta gente está buscando hoy en día. Paz en el corazón. Todo lo bueno es en Cristo solamente que lo podemos alcanzar. Él es el único que puede llenar ese vacío en el corazón, esa búsqueda interior que todos tenemos, que el único que la puede llenar es Él. Así que yo le pido que nos ayude a nosotros a ser colaboradores con Cristo, a llevar su mensaje al mundo entero. Le doy las gracias y le pido que sea usted quien dirige este programa, que nos dé su Santo Espíritu, que Él vaya delante de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, feliz sábado otra vez. Todavía no se ha terminado aquí en Kissimmee, Florida, para el mundo entero. En otros países tal vez ya es oscuro ya, pero todavía estamos aquí. Miren, hoy me levanté a las 4 de la mañana. No podía dormir, solo escuchaba lo que Dios me estaba diciendo aquí en mi cabeza. Un mensaje que yo dije, bueno, Dios mío, voy a estudiar. Y empecé a estudiar. Y yo digo, Señor, gracias por darme este mensaje. Yo lo tengo que compartir. ¿Quién oirá la voz de Dios? Vamos a estudiar. Un saludo también a la hermana Inés Soto, que Dios me la bendiga, a Nelson Castillo, a la hermana Miriam Fermín, Patricia Lón, a todos los que siempre se han conectado a lo largo de esta emisora, que Dios los bendiga a todos, a los que están por la radio, que son nuevos, en Kissimmee, en Orlando, en Deltona, en Daytona, Sanford, donde llegue la radio, donde Dios permita que esta emisora llegue. Les envío un saludo especial. Le habla su hermano en Cristo, Javier Gil, con este programa del Evangelio Eterno desde Kissimmee, desde hace más de 10 años, para la honra y la gloria de Dios. Tenemos la página que se llama eltercerelias.com, eltercerelias.com. Puede estudiar desde ahí. Lo invito a que estudie, que se prepare, porque el tiempo es corto.
También mi tía Xiomara en Venezuela, Mireya, a todos los que estén escuchando, les envío un cariñoso saludo y un abrazo para todos. Vamos a leer entonces aquí en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 15, 16, 17, 18 y 19. Vamos a leer ahí, Deuteronomio 18. Esto me vino a la mente esta mañana y yo decía, bueno, Dios mío, ¿por qué tanto estos versículos? Y todo me llegaba a la mente tan claro que yo tenía ganas de levantarme y empezar a predicar ahí en la radio y estudiar en el Facebook, perdón, no en la radio, a las 4:30, pero yo dije, ¿quién va a escuchar a esta hora? Dije yo. Y entonces Dios nos habla y nos despierta la voz del Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me habló a través de su palabra. Es una bendición tener un mensaje directo y compartirlo con los demás. Ahora la pregunta es, ¿quién oirá la voz de Dios? Mire lo que dice aquí, Deuteronomio 18, 15. El título es Dios promete un profeta como Moisés. Ok, no soy yo, por si acaso. Mire lo que dice aquí. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Esto fue el pueblo cuando escuchó a Jehová hablando y proclamando los 10 mandamientos. El pueblo dijo que no hable Dios con nosotros, sino que hables tú, Moisés, el profeta de Dios. Y el pueblo estaba aterrado de escuchar la voz de Dios. ¿Saben quién era ese que estaba en el monte Horeb, en el monte de Sinaí, hablando, proclamando los 10 mandamientos? Era Jesucristo mismo, el Jehová, el gran yo soy, el que dice yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre, de allá de Egipto, donde estaban esclavos del pecado y donde él proclamó los 10 mandamientos de su Padre. Qué hermoso entender quién es Jesús. Hoy mucha gente no sabe quién es Jesucristo y piensan que él solo tuvo existencia cuando llegó a esta tierra, pero él nació como hombre, pero era el verbo que se hizo carne, que ya existía y siempre ha existido porque él es Dios, es eterno, no tiene principio ni fin. Se le conoce como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, tiene varios nombres. Se le llama el ángel de Jehová, se le llama la roca, se le llama admirable. El ángel de Jehová significa el mensajero de Jehová, el ángel del pacto. Y lleva el mismo nombre del Padre, Jehová. Entonces, miren lo que dice aquí. 18, 15, 16 y 17. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva ya a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, quien yo no le haya mandado, a hablar o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hoy tenemos profetas habidos y por haber hablando de todas las cosas que van a pasar, que tuvieron sueños, que Dios les habló, que Dios les reveló, y vienen a decir que viene una catástrofe aquí, que viene otra allá, que Jesús viene ahorita en el 2031, que Jesús viene en el 2023, que Jesús venía en el 2021, etcétera. Que viene una crisis aquí en Estados Unidos, que va a haber una revolución civil. Vienen todos estos soñadores de sueños, estos sátrapas, como los sátrapas que tenía el faraón de Egipto,
los encantadores a venir a contar sus cuentos y a decir que son profetas, y nada de eso sucede, porque Dios tiene profeta en su pueblo. Un profeta es alguien que dice la verdad, que se guía por la verdad, que tiene la palabra de Dios en su mente y que Dios le habla directamente a ellos a través de sueños y revelaciones. Pero siempre el profeta es un profeta que tiene que estar de acuerdo con la ley y el testimonio, como dice Isaías 8:20. Si no dieren de acuerdo a esto es porque no les ha amanecido. Un profeta que no guarda la ley de Dios, que no acepta los 10 mandamientos, olvídese que va a tener sueños y revelaciones de parte de Dios. Puede ser que Dios le hable, pero para que se arrepienta de sus pecados, no para dar un mensaje, porque si no lo acepta, ¿cómo lo va a dar? Entonces, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el profeta, no tengas temor de él. Así que vamos ahora a leer Hechos 3:18. Hechos 3:18. Hechos 3:18. Dice así la palabra de Dios en Hechos 3:18, 19 y 20. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Este mensaje lo dio Pedro, ¿verdad? Y dijo: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué será lo que es pecado? Porque hoy en día la gente no quiere entender lo que es pecado. La gente quiere que se le hable de Cristo, pero no se quieren arrepentir de sus pecados. Simplemente quieren el nombre de Cristo, que era el Mesías, el profeta que iba a levantar Jehová de entre sus hermanos, y que lo tenemos que escuchar a él, porque ese es el profeta que iba a levantar. Y Cristo nos vino a traer arrepentimiento de pecado. Pero la pregunta es, ¿qué es pecado? Si alguien me pudiera escribir por ahí en Facebook el versículo, por favor. El que entienda lo que es pecado va a entender cuál es la misión de Cristo, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a convencer de pecado. Entonces, si el Espíritu Santo nos está convenciendo de que no pequemos de pecado en nuestra vida, y Cristo nos vino a dar arrepentimiento y nos vino a traer conversión. Conversión es que cuando una persona va en un camino, después se devuelve y va por el camino correcto que tiene que ir, porque hay una corrección, conversión, dejar el camino antiguo, el camino del pecado, para vivir una vida santa. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y dice aquí: a quien de cierto es necesario que el cielo, que voy a leer en el 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así que tenemos un profeta, y aquel que no oiga esa alma será cortada del pueblo. Jesucristo, ese es ese profeta, ese Salvador, ese Mesías. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En la simiente. ¿Y quién es la simiente? A vosotros primeramente, porque nosotros también podemos, Dios le puede hablar a todo, al que Él quiera, a través de sueños y revelaciones, ¿verdad? Pero tienen que decir de acuerdo a un escrito está. Y Dios levantó profetas y Dios hablaba a través de los profetas, pero el profeta mayor es Jesucristo. Entonces dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno, ¿cuál fue el objetivo de Cristo de venir a la tierra?
a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que vemos cómo el objetivo de Dios es que cada uno se convierta de su maldad. Ahora vamos a leer eso que yo escuchaba en la mañana, en la madrugada, que no podía dormir. Y tengo que ir aquí. Voy a ir ahora, vamos a ir al deber de la atalaya. El deber de la atalaya, vamos a leer acá. Quiero leerles lo que yo estaba, que no me dejaba dormir, Señor, hermanos. Miren, y esto es para mí. Este mensaje me lo dio Dios a mí, para mí, y para el que lo quiera oír. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, yo cumplo con dar el mensaje. Si ustedes no lo oyen y se llegan a perder por no hacer caso de la voz de Dios, la sangre será sobre sus cabezas, no sobre la mía, porque yo estoy cumpliendo con el deber de atalaya. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. El que oye la voz de Dios, el que presta atención al Espíritu Santo y pone su palabra por obra, este va a alcanzar misericordia. Miren lo que dice aquí. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, estos son los perros mudos que no hablan, que no dicen nada, los falsos maestros, los falsos pastores. Si el atalaya viniere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano de ¿quién? Del atalaya, del maestro, del pastor, de cualquiera que está predicando la palabra de Dios y se calla la boca y no dice la verdad, sino que consiente el pecado, que no dice nada de lo que es pecado, que no enseña al pueblo lo que es el arrepentimiento y llamarlo a vivir una vida santa. ¿Qué es pecado, hermana Euperia? Por favor, cualquiera de los hermanos que está ahí. Pecado, primera de Juan 3:4. Dios nos está llamando a no cometer pecado para que no se pierda nadie. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, que creen que Jesús no ha venido y que es que está retardando la promesa, sino que es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento, la oportunidad de Dios, el tiempo de gracia que estamos viviendo todavía, porque Dios es misericordioso y perdonador. Todavía nos está llamando con amor para el arrepentimiento de pecado. Cristo murió por nuestros pecados pasados y nos llama a que cuando lo aceptemos a Él, vivamos una vida santa, que nosotros debemos morir al pecado, abandonar la vida vieja de pecados. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4, que alguien por favor lo coloque ahí, mientras yo vengo aquí a seguir leyendo. Miren lo que dice aquí, que es muy importante. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Israel representa al pueblo de Dios. Jesús es el rey de Israel. Y nosotros vamos a ir a vivir en esa ciudad santa, al reino donde Jesús va a ser nuestro gran rey. El rey de Israel. Israel representa ser victorioso. Has luchado con Dios y has vencido. Victorioso. El pueblo que va a vencer al final de este mundo, que va a estar vivo, y los que hayan muerto, que hayan vencido en la fe de Jesús, que hayan vencido al enemigo, que hayan aceptado a Jesucristo, que se hayan arrepentido de sus pecados, que hayan vivido la luz que Dios les dio de la mejor manera. Dios lo va a juzgar a cada uno y Él le va a dar la victoria
en el día del juicio final a cada uno, le va a dar el premio a cada uno de acuerdo a sus obras. Miren lo que dice aquí. Cuando yo dijera al impío, voy a volver a repetir el 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que esta amonestación es de parte de Jehová, de parte de Dios, de parte de Cristo. Los amonestarás de parte de mi parte, de mi parte. Cuando yo dijere al impío, ¿qué es un impío? Una persona que no le importa pecar, que no le importa violar la ley de Dios. Eso significa ser impío. Cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Otra vez pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Dios no cambia. Por favor, 1 Juan 3:4. El impío morirá por su pecado. Vamos a leer qué es pecado y de lo que Dios nos está advirtiendo para que nadie muera por sus pecados. Dios nos llama la atención a cada rato. Y 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si seguimos leyendo, Cristo vino ¿para qué? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, no peca, o sea, que no va a estar violando los mandamientos de Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nosotros debemos ser como Jesús. Jesús guardó los mandamientos de Dios, los mandamientos de su Padre. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no va a estar violando los mandamientos de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo alguien que dice que es hijo de Dios, que lo ama, va a estar violando sus mandamientos? Y esto lo digo porque hay un mandamiento que es el despreciado y el que todos violan. Y Santiago 2:10 dice que el que viola uno se hace culpable de todos. O sea, de nada vale guardar 9 si vamos a violar uno, porque ya estamos violando la ley de Dios, ya estamos pecando. Y el mandamiento que el mundo cristiano no quiere aceptar y los católicos no quieren aceptar el segundo tampoco, pero el más despreciado es el cuarto mandamiento. Acuérdate de guardar el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni el extranjero que habita dentro de las puertas de tu casa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó, porque en ese día él descansó de todas sus obras. Así que el mandamiento más largo de la ley de Dios, que es el cuarto mandamiento, la iglesia romana lo quitó. La Biblia llama al papado el hijo de pecado, hijo de perdición. El hijo de pecado es el que enseña a violar la ley de Dios. El que cambió los 10 mandamientos fue el sistema papal en el catecismo. Y quitó también el segundo mandamiento, donde Dios prohíbe hacerse imágenes, esculturas y arrodillarse o darles honra a ellas. Ese es otro mandamiento que es bien largo en la Biblia, pero en el catecismo no aparece, lo quitaron por completo. Y dividieron el 10º mandamiento en 2. Y hoy los cristianos, cuando se les habla del sábado, ellos aceptan 9, ellos no aceptan la idolatría, las imágenes, las esculturas, pero cuando se les habla del sábado, brincan, se molestan y dicen que ya el sábado no es para ellos, que eso era para los judíos, para los israelitas. Pero Dios habló en el monte Sinaí. Dios habló en Génesis 2:3 en la creación y dijo que el sábado es santo, bendecido por él. Jesús guardaba el sábado, nuestro ejemplo. Aquí leímos ahorita que el que es justo tiene que hacer como hizo Jesús, vivir en justicia. El que quiera ser justo como él fue justo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús.
Ninguno de los apóstoles guardó el domingo como un día de reposo, que es en honor a la resurrección de Jesús, ni porque era el día del Pentecostés, ni porque se partió el pan en un domingo, porque todos los días partían el pan de casa en casa, así que eso no es una excusa para decir que hay que guardar el domingo. Jesús guardó el sábado. Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Biblia dice que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Entonces, ¿por qué queremos o por qué queréis morir? Dice Dios, si Él nos está llamando la atención aquí. Mire lo que dice aquí. Cuando yo dijera el impío, Ezequiel 33:8, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si yo no digo esto, hermanos, Dios me va a llamar a cuenta a mí. Por eso ustedes me escuchan a mí tan preocupado siempre, hablando de los mandamientos de Dios. Porque Cristo, somos salvos por la fe en Cristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero Él vino a traernos libertad del pecado. Él no vino a darnos licencia para seguir pecando, porque ya Él murió por nosotros y por nuestro pecado, como es lo que enseñan hoy las iglesias. No, ya Él pagó por mí, ya Él murió por mí y yo soy salvo. Y tienen una condición falsa de salvación porque todavía siguen en el pecado. No hubo una conversión, no hubo un verdadero arrepentimiento de pecados. Se engañan a sí mismos, solo creyendo que por solo decir que creen en Cristo, es una fe sin obras. La fe sin obras es muerta, de nada vale. Los demonios creen en Jesús y tiemblan y no se van a salvar. Jesús nos llama al verdadero arrepentimiento. Él nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de que no violemos más los mandamientos de Dios, que es el carácter de Dios, que representa la ley del amor. Si amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, le vamos a obedecer y le vamos a guardar ese día que Él pide que se guarde, que es un día de descanso de los trabajos seculares, que no necesitamos trabajar ese día, porque Dios nos provee todo lo que necesitamos, porque Él nos va a proveer por fe. Nunca nada nos va a faltar si tenemos esa fe. Pero cuando la gente pone el jefe por encima, pone el trabajo, el negocio, pone las cosas de este mundo, porque yo no puedo dejar de trabajar ese día, porque cómo compro comida, cómo pago la renta, cómo pago esto, cómo pago aquello. Están diciéndole a Dios que es un mentiroso, que Dios no provee. No creen en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia dice, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Podemos buscar otro trabajo donde nos den el sábado y lo ponemos de antemano y decimos que no podemos trabajar desde el viernes en la noche, desde el viernes a las 4:30 de la tarde, ya no más trabajo para estar en comunión con Dios y prepararnos para recibir ese santo día al Señor del sábado, a Jesucristo. Él es el creador del sábado. Cuando guardamos ese día estamos recordando a Cristo en la creación, que Él fue el creador de todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Como dice San Marcos 2:28, Jesús es el Señor del sábado, el creador. Y el sábado fue hecho por causa del hombre, Marcos 2:27, para beneficio del hombre. Entonces lo que Dios pide, como hizo con el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, le dijo al faraón, deja a mi pueblo ir a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Por qué? Porque los tenían esclavos del pecado y Dios los estaba liberando y los liberó. Todo aquel que acepta la voz de Dios, que escucha la voz de Dios y le obedece, se está preparando para ir al cielo. En el cielo no va a poder entrar ningún desobediente. Nadie que esté practicando el pecado puede entrar porque sería infeliz allá. Por misericordia, Dios no lo va a dejar entrar, porque la persona por el propio pecado va a ser consumido. El pecado no va a entrar al cielo. Y si una persona está practicando el pecado, pues el pecado va a hacer que Dios lo destruya, porque Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios santo. Como los sacerdotes, los sumos sacerdotes no podían venir ante la presencia de Él en el lugar santísimo,
en el arca, donde estaba el arca del pacto con los 10 mandamientos, si el sacerdote traía pecado en su vida y no se había arrepentido, caía fulminado, muerto a los pies de esa arca, porque Dios es un Dios santo y ahí estaba la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que aprender tanto de los ejemplos que tenemos en la Biblia. La palabra de Dios nos habla tan claramente y la palabra de Dios es vida eterna para aquellos que la quieran aceptar. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Cristo nos dijo que debemos guardar los mandamientos si queremos entrar en la vida eterna. Se lo dijo al hombre rico y nos lo dice a nosotros. Mire, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que yo le pido a Dios que me ayude a seguir predicando esta verdad. Y quiero seguir leyendo ahora. Todavía no hemos terminado porque lo que viene aquí es algo muy importante. Tú pues, el título es El camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dicen ellos. O sea, ¿cómo van a vivir pues? Diles, dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, este es Dios hablando, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Vamos a entender esto. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Yo estoy predicando de la ley de Dios, yo estoy predicando de los mandamientos, del conocimiento que Dios me ha dado. Pero aquí está diciendo, y puede haber un ladrón que ha estado robando toda su vida, pero si ese ladrón se arrepiente, Dios lo va a perdonar como un Dios perdonador y misericordioso. Pero si yo, que conozco la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y peco, Dios no me va a perdonar a mí. En el aspecto de que yo tengo luz, conocimiento y conozco la verdad, y entonces el día que yo peque, que yo viole lo que Dios manda, aquí dice, al impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. O sea que Dios no se recuerda de lo bueno que la persona haya sido, de lo justo, de que guardó los mandamientos por 10, 12 años, 15 años, como David, que David vino y pecó ahí después de haber estado guardando los mandamientos de Dios, de ser obediente, y Dios le mandó al profeta para que le hablara y le anunció su pecado para que se arrepintiera, y él se arrepintió, gracias a Dios, y después volvió a guardar los mandamientos. Dios nos da la oportunidad de arrepentimiento. Así hayamos pecado, tenemos una bendición, tenemos un abogado, tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado, pero debemos entender lo que es pecado, la plaga del pecado y lo que Dios nos está llamando, que es a vivir en santidad. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y confiado en su justicia, hiciere iniquidad, o sea, maldad, violar a los mandamientos de Dios, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Así que de nada vale guardar 20 años los mandamientos de Dios. Si una persona peca, ya Dios considera a esa persona como que si no guardó nada. Nosotros debemos mantenernos firmes en la fe. Feliz sábado, hermana Rosa Elena, que Dios me la bendiga. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordados, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y escuchen ahora esto. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, o sea, si se arrepiente, si se convierte, si abandona el estar violando los mandamientos de Dios, el ladrón que abandona el estar robando, el que está en adulterio deja de estar adulterando o en fornicación, el que está faltándole respeto a sus padres empieza a respetarlos, a honrarlos,
El que está codiciando abandona el amor al dinero, la codicia, la envidia. El que tiene imágenes, ídolos, esculturas, si las abandona, las bota en la basura, las quiebra, porque eso es una maldición en la vida de la gente que tiene idolatría. El que está violando el sábado empieza a guardarlo. Mire lo que dice. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, o sea, el ladrón, el impío es el ladrón aquí, en este caso, un violador de la ley de Dios. Si el impío restituyera la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida. ¿Cuáles son los estatutos de la vida? Dios los escribió con su propio dedo. El que hiciera lo bueno, la ley de Dios nos señala lo que es bueno y lo que es malo. El pecado es la violación a los mandamientos de Dios, es lo malo, es la impiedad. Se le llama anomia en griego. Cualquiera que esté violando cualquiera de los 10 mandamientos está practicando maldad. Entonces, si el impío restituyera la prenda, devolviera lo que hubiera robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, miren esto, vivirá ciertamente y no morirá. Dios lo que dice lo cumple. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando dejamos de violar los mandamientos de Dios, dice Dios que no moriremos. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Gloria a Dios. Dios nos hace una promesa de que si guardamos sus mandamientos, viviremos ciertamente. Esos son los estatutos de vida. En el cielo, esa ley es la ley del amor, los 10 mandamientos. La ley de amor al prójimo son 6. La ley de amor a Dios, que si lo amamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, le vamos a obedecer en esos otros 4 mandamientos. Jesús no los vino a invalidar, a eliminar, a abolir, como dicen muchos. Y muchos dicen que Él resumió la ley en 2 nada más. Y entonces se les olvida que un resumen no invalida lo que ya está escrito. Jesús nunca vino a invalidar los mandamientos de su Padre. Hizo un resumen de las 2 tablas, dando a entender que el que ama a Dios va a guardar los 4 que están ahí en la primera tabla, y el que ama al prójimo como a sí mismo va a guardar los otros 6 que están ahí. Porque si usted ama al prójimo, usted no va a adulterar, no va a robarle, no va a levantar falso testimonio. Y si usted ama a Dios, no va a tener otras imágenes, esculturas, no va a usar el nombre de Dios en vano, y va a guardar el santo sábado de Dios también, que ese es el único problema que tenemos aquí con la gran mayoría, porque Satanás ha engañado al mundo entero a través de un sistema falso religioso, cambiando la ley de Dios, como estaba profetizado en Daniel 7:25, ese poder que se iba a levantar en Europa, que salía de Roma pagana, de Roma imperial, que todavía sigue siendo pagano, era el cuerno pequeño, el papado. Y dice que en Daniel 7:25 iba a intentar cambiar los tiempos y la ley, y lo hizo. Y hoy el mundo cristiano acepta lo que dice ese poder, el papado. La Biblia lo llama la bestia en Apocalipsis 13. Y se enseña que esa es la marca de la bestia, el falso día de reposo. La ley dominical, una ley que se va a levantar aquí en Estados Unidos y luego en el mundo entero, le hará la imagen a ese poder, a la bestia. La imagen de la bestia va a ser cuando todas las otras iglesias cristianas se unan al Estado para hacer una ley de carácter religioso donde se tiene que guardar el domingo como día de reposo. Y todo aquel que no guarde esa ley va a ser perseguido, van a ser metidos en las cárceles y después vendrá la pena de muerte para aquellos que no guarden el domingo como día de reposo. Y todo aquel que acepte el domingo estará aceptando la marca de la bestia y Dios lo va a cortar del pueblo. Dios tiene un mandamiento, Dios tiene un sello. El sábado es el verdadero sello de Dios que lo pone el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos sella para la salvación, pero el Espíritu Santo solo le es dado a los que le obedecen a Dios. Y el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad y Él es el que nos guía y nos convence de no pecar, de no violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos sella solamente cuando aceptamos la ley de Dios. Sin la ley de Dios, el Espíritu Santo no nos puede sellar. Dice Isaías 8:16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos.
Los discípulos de Cristo tienen que tener la ley grabada en la mente y en el corazón. El nuevo pacto. Hebreos 10:15 dice que eso es muy importante, que lo tengamos en mente, porque mucha gente no sabe lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto no fue que Jesús vino a eliminar la ley de Dios. Por el contrario, la ley de Dios estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto, la ley de Dios ya no va a estar en las tablas de piedra, sino que Dios quiere hacer un mejor pacto. ¿Cuál es ese mejor pacto? Hebreos 10. Lo podemos leer también en Hebreos 8 para que ustedes vean que como Dios lo repite. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El pueblo de Israel, cuando escucharon a Jesús proclamando los 10 mandamientos, dijeron, todo esto lo haremos. Inmediatamente subió Moisés a buscar los 10 mandamientos y Dios se los entregó. Cuando bajó, ese mismo pueblo que dijeron que iban a obedecer, habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando y tenían una fiesta y un algarabío, tenían orgías, tenían de todo ahí. Y cuando Moisés vio pues Dios se arrepintió de haber sacado ese pueblo de ahí por la idolatría. Violaron el pacto inmediatamente, por eso Moisés lanzó las tablas contra el piso, las quebró, mostrándoles cómo habían violado el pacto. Y mire lo que dice aquí. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Estos son estos días que dice Dios que iba a ser un pacto nuevo. Después de que Cristo vino a la tierra, que nos enseñó en el amor de Él, cómo Él murió por nuestro pecado, cómo nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser convencidos de pecado. Mire lo que dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde está la ley de Dios grabada? En el nuevo pacto, en la mente y en el corazón. Cuando una persona no acepta la ley de Dios, no es parte del pueblo de Dios. Es un impío y pecador que no se quiere arrepentir y no se quiere convertir. Y Dios lo está llamando al arrepentimiento de pecados. Cuando aceptamos a Cristo, tenemos un llamado de Dios para el arrepentimiento de pecados, o sea, para dejar de violar la ley de Dios. Ahora le voy a leer Hebreos 10:15. El Espíritu Santo nos dice lo mismo. Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios nos perdona cuando aceptamos a Cristo. Él borra nuestros pecados, dice que nunca más se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones, pero dice que va a grabar su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Así como Jesús tenía la ley grabada en su corazón, así Dios la quiere poner en nosotros también. Salmo 40, versículos 7 y 8, cuando Jesús vino a morir a esta tierra, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Mire, Salmo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, ¿qué vamos a aceptar también nosotros? Lo que Jesús tenía en su corazón. Vamos a aceptar su santa ley, que es la misma ley del Padre, la misma ley del Espíritu Santo, de la deidad, de Dios. Las tres personas de la divinidad están de acuerdo en todo, ninguno se contradice. Entonces, aquí dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor?
El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Así que Dios nos va a juzgar a cada uno de acuerdo a nuestras obras. Los 10 mandamientos es la norma de justicia por la cual vamos a ser juzgados. Y aquellos que quieran vivir de acuerdo al camino del Señor, de acuerdo a la justicia, van a obedecer esos 10 mandamientos. Miren, Romanos 2, 11. Romanos 2, 11. Cuando ustedes escuchan a un pastor, un predicador, diciéndole que ya no tienen que guardar la ley de Dios, huyan. Cuando se les menciona, ¿por qué dicen esto? Por el sábado. Pero entonces guardan el domingo, un día que la Biblia no manda guardar en ninguna parte. Una tradición, un mandamiento de hombre, pura hipocresía. Jesús le dice hipócritas, aquellos que dicen que lo aman, pero no guardan sus mandamientos, que guardan mandamientos de hombre. También le dice mentirosos. Jesús habló fuerte, claro. Yo lo que estoy repitiendo es lo que dice él, eso no lo digo yo. Jesucristo mismo lo dijo. Yo no, miren, en Romanos 2, 11, dice que Dios no hace acepción de personas, no, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que lo que Dios hizo para los israelitas, para los judíos, es lo mismo para todos. No matar, no robar, no mentir, no codiciar, no adulterar es para todos. No es solo para los israelitas. No tener ídolos es para todos. Así que Dios nos ha dado 10 mandamientos que no solo eran para los israelitas, como muchos quieren decir. No, porque Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios y Dios no cambia. Miren lo que dice el 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que de nada me vale a mí conocer la ley de Dios si yo no la pongo en obra, si no la guardo, si no la obedezco. Es pura teoría, es letra muerta. La letra mata, mas el espíritu vivifica. La fe sin obras es muerta. Entonces, muéstrame mi fe, tu fe sin obra, y yo te mostraré mi fe por las obras. Dios nos da la palabra para que la pongamos en práctica y la vivamos como Él nos ha dicho. Miren, San Marcos 2, 5. Marcos 5. Vamos a leer Marcos 5 del 7 en adelante. Déjenme ver. Marcos 5. Ok. Del 7, Marcos 7, perdón. Marcos 7, 5. Vamos a leer Marcos 7, 5. San Marcos 7 del versículo 5. Miren lo que le preguntaron los fariseos y los escribas a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El domingo es un mandamiento de hombres, no está en la Biblia. Dios no manda guardar el domingo como día de reposo. Es una tradición, igual que la Navidad, es una tradición. Nadie sabe la fecha del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, más bien por el contrario, la Iglesia romana le dedicó el 25 de diciembre, que era el día del nacimiento del dios Tamuz, el dios de los babilonios, el hijo del sol y de la luna. Ese dios pagano se lo dedicaron el día a Jesucristo. Y hoy en día el mundo cristiano y la gran mayoría celebra el 25 de diciembre como que si fuera el día del nacimiento de Jesús. Entonces, están enseñando mandamientos y doctrinas como doctrinas de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres.
En ese tiempo se estaban lavando las manos, los jarros, los vasos de beber. Dice así, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. En este caso, Jesús estuviera diciendo la observancia del domingo, la Navidad, la Semana Santa, el Día de los Muertos, el Día de los Santos, el Día de los Enamorados, el Día de los Padres, el Día de las Madres, la creencia de que los muertos se van al cielo cuando se mueren inmediatamente, si eran buenos, o se van al infierno si eran malos, a quemarse por toda la eternidad. Le estuviera diciendo eso porque son puras enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres que van en contra de lo que dice la Biblia. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los sacerdotes, los pastores en este tiempo, los falsos maestros, se encolerizan, se molestan cuando se les habla del sábado y defienden a capa y espada el domingo, porque Jesús resucitó el domingo, porque el día del Pentecostés fue en domingo, porque se partió el pan en un día domingo, porque se recogieron ofrendas en un día domingo, pero no fue en la iglesia, y el pan se partía todos los días de casa en casa. En ninguna parte del Pentecostés fueron 50 días que se tuvieron que esperar para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, y eso no es indicación de que Dios mandó guardar el domingo. Los discípulos jamás estaban guardando el domingo en la Biblia como un día de reposo santo y bendecido por Dios. Dios mandó a guardar el sábado como el día de reposo, bendecido por Él, una señal de lealtad al Creador que nos muestra que somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Entonces, queda de parte de nosotros si vamos a obedecerle a Dios o no le vamos a obedecer. Mire, Ezequiel 20:12, Dios no cambia, es el mismo, no hace acepción de personas. Y les di también mis días de sábado para que fuesen por señal, un sello, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:20. Y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Gloria a Dios, tenemos una señal. Ahora, ¿qué va a pasar con el impío y el pecador? Éxodo 31. Éxodo 31, porque Dios mandó hablarle a su pueblo. La pregunta es, ¿oirán la voz de Dios? Éxodo 31. Mire, ya el atalaya cumple con su deber de predicar y llevar este mensaje. Y las personas decidirán, el pueblo decidirá si quiere escuchar la voz de Dios o no la quiere escuchar. Miren lo que dice aquí, Éxodo 31:12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, lo mismo que le estoy diciendo yo a ustedes. Dios le dijo a Moisés, tú hablarás a los hijos de Israel, porque él era el profeta de ese tiempo. Y el pueblo no quería escuchar la voz de Dios hablando directamente con ellos. Yo les voy a hablar en el nombre de Jehová. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, día de descanso, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de sábado, ciertamente morirá. ¿Es pecado trabajar en el sábado? Sí es pecado, porque la Biblia lo dice. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Gloria a Dios. Así que el sábado de Dios todavía sigue estando vigente. Jesús lo instituyó desde el Génesis, desde la creación. Ya se ha terminado este programa, hermanos. Que Dios me lo bendiga. Recuérdense, si tienen alguna pregunta, los que están en la radio, mi teléfono es el 407-515-0670. 407-515-0670. Y la radio es el canal de website, eltercerelias.com. eltercerelias.com. Que Dios lo bendiga.
Bueno, hermano, para terminar nosotros, que no nos dio tiempo de orar, vamos a hacer la oración. Yo los invito a que oremos. Gracias, hermano Peria, que Dios me la bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos y espero que compartamos estos mensajes con las personas que son fuertes, pero es la verdad. Más vale decir la verdad y salvar la sangre de esas personas que se vayan a perder si no escuchan el mensaje, pero que esa sangre no caiga sobre nuestras cabezas, que quedarnos callados y ver cómo el mundo cristiano y el mundo en general están pisoteando los mandamientos de Dios, están pisoteando el sábado. ¿Y cuál va a ser el camino del que no anda en el camino del Señor? La muerte eterna. Tristemente, porque Cristo nos salva, pero no nos va a salvar practicando el pecado. Cristo nos salva si nos apartamos del pecado, si aceptamos la voluntad de su Padre, que es la misma voluntad de Él, que Él quiere limpiarnos de nuestro pecado, sacar el pecado de nuestra vida para poder entrar en santidad y poder entrar al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que los invito a orar, vamos a orar y espero que ustedes este video lo compartan con sus familiares, con las personas. Recuérdense que nadie es profeta en su pueblo. Yo sufro y me da tristeza con mi familia, con mis hermanos, mi mamá, con todos. Cuando yo veo que están violando el sábado, que están en las fiestas, en los paris, comiendo y bebiendo, cuando están violando el templo de Dios, el cuerpo, a mí me da tristeza. Y yo sé que a ustedes también. El sello de Dios solo va a ser puesto sobre aquellos que claman y gimen por el pecado que está cometiendo el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que llamarle la atención a los pecadores, al impío, y también Dios nos los llama a nosotros, porque ese mensaje es para cada uno de nosotros. Yo no me creo mejor que nadie aquí, yo soy un pecador también, y Dios nos está llamando a todos al arrepentimiento. Así que les invito a orar, vamos a orar. Gracias, Padre eterno, bendito sea su nombre. Señor, gracias por tantas bendiciones. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por hablarme a mi mente, a mi corazón, por poner este mensaje que yo debía dar, Señor. Le agradezco que me siga hablando, que me despierte en la madrugada, que me ponga, Señor, como su atalaya, como un instrumento. Y perdóneme por mis pecados y perdónenos a todos nosotros nuestros pecados, nuestra impiedad. Ayúdenos a caminar en su camino, Señor. Ayúdenos, Padre, ayúdenos a mantenernos firmes en la fe de Jesús todos los días de nuestra vida. Queremos la vida eterna, queremos entrar a ese cielo, queremos la salvación, Padre. Perdónenos y ayúdenos a vivir una vida correcta delante de sus ojos. Le pedimos por nuestras familias, que se arrepientan, que ellos puedan ver el peligro que están corriendo en este momento. La vida es como un soplo. Estamos hoy, mañana a lo mejor no estamos. Así que hoy es el día, Señor, de arrepentimiento, de pecado, de salvación. Hoy es el día de aceptarlo a usted como nuestro Salvador. Perdónenos y le pedimos que nos ayude a ser vencedores. Por la sangre de Cristo Jesús le pido todas estas cosas. Amén. Bueno, hermano, que Dios me lo bendiga. Recuérdense en la página del tercerelías.com. Ha sido un placer. Que Dios los cuide a todos. Bendiciones.